les daba yo algunos detalles al principio de este programa. Hoy nos vamos a ir en esta noche de los asombros hasta un lugar por el que muchos pasamos habitualmente, el Cristo de los Avisos, pero en otra época. Un lugar que tiene detrás una leyenda, un personaje antequerano, del que vamos a hablar en esta noche. Ramón, Chema, muy buena. Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, hoy unimos el presente con el pasado de la ciudad, con un personaje, don Tomás de Santiesteban. Nos remontamos a 1607, suena además, ambientamos con un hilo musical que les vamos a explicar después por qué, pero vamos primero a poner sobre la mesa qué leyenda hay detrás de este personaje y ese Cristo de los Avisos. Bueno, tú bien lo has dicho, es un viaje en el tiempo al siglo XVII, concretamente el 1607, donde un personaje llamado Tomás de Santiesteban, que yo lo definiría como un crápula totalmente, despiadado, bueno, de alguna... era un señor que lo tenía todo. Yo creo que este tipo de leyendas vienen dentro de las leyendas moralizantes del siglo XVII y XVIII. Porque era un judío converso, es decir, un marrano. Era una persona que se dedicaba a temas financieros. En aquella época los banqueros no eran banqueros, era usura. Y era noble, pero no era noble completo, era noble de nobleza baja, era un hidalgo. Vale. Bueno. No Y con encima, título, digamos, ¿no? lujurioso, mal hablado, pendenciero, jugador, lo tenía todo, Vale. todo. Bueno, detrás de toda... además mucho poder, un hidalgo. Efectivamente. Hidalgo, eso te iba a antiguo decir. vasallo y administrador único de las grandes fortunas de los ricos, los magnates de Antequera. Vale. O sea, que tenía poder, lo tenía todo. Claro, él se sentía con ciertas licencias para hacer todo tipo de fechorías, más bien lujuriosas. Y bueno, y ahí empezó todo, ¿no? Ahí comenzó Sí, todo. sí. Habla la leyenda de que por las noches, ¿no? Tomás de Santiesteban salía por el entorno de la Plaza de las Descalzas, ¿no? De hecho, tenía una casa en Cuesta Barbacanas y lo que pasa es que tenía muchas amantes. Vale. Tenía muchas amantes a las que complacer. Lo cual quiere decir que estaba todas las noches, como se dice hoy vulgarmente, de farra. Vale. Y digamos, aparte de eso, juego, aparte de eso, bebida, aparte, en fin, no tenía límite, sus placeres no tenían límite. Y tampoco era, y despreciaba completamente, precisamente por el poder que ha dicho Ramón que tenía, despreciaba la ley, la despreciaba totalmente. Hay que enfocarse un poco a la zona que estaba. Tenemos que plantearnos que estamos en un viaje en el tiempo en la Antequera del siglo XVII, que no es tan puritana, no es más una localidad... Es puritana pero no. cara, es decir, Cara de fachada. Pero sin embargo, era una ciudad que, bueno, de hecho eso dura hasta ahora poco. Calle Río estaba lleno de prostíbulos entero. Y había muchas casas de juego, muchas casas de tabernas, tanto legales como ilegales. En fin, era una ciudad con bastante corrupción, entre comillas. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque hay que decir que ya la presentación del personaje la hemos hecho, pero es que todo esto a Tomás de Santiesteban le costó la vida y en circunstancias que trajeron una leyenda hasta nuestros días. Pero se lo vamos a explicar, si les parece, después de la publicidad. Vámonos y ahora se lo contamos. Bueno, pues hasta 1607 nos hemos ido en esta noche de los asombros aquí en Kilómetro Cero. Estamos hablando de don Tomás Santiesteban, un personaje que lo tenía todo, especialmente por las noches en las que, bueno, se dedicaba al juego, se dedicaba a visitar a sus amantes, todo eso lo tenía, pero la leyenda va más allá y es que una de las noches empieza a escuchar a alguien que le dice salte de esa vida, ¿no? Sí, hay una voz sepulcral en ese itinerario que recorría una zona del arrabal antequerano, es decir, calle fresca, con todo lo que eso conlleva, barbacana... Bueno, de hecho, hoy en día, Trinidad de Rojas, que fue el primero que dio a conocer la leyenda, lo fijaba en una zona en concreto, que es el actual Plaza de las Descalzas, el jardín de Plaza de las Descalzas. Donde, imagínense, en esa época estarían los conventos, ¿no? En aquella época estaba el convento de las Carmelitas Descalzas, y de hecho era prácticamente el final de la ciudad, en aquella época, eran los arrabales de la ciudad. Y
Pues bueno, en esta tesitura hay una voz sepulcral que le dice: abandona el mal, abandona la lujuria. De noche, mientras él va a visitar a alguna de sus amantes. Dicen las crónicas que es una voz, pero él no sentía nada. Y él investigaba a ver qué es lo que podía hacer, donde subía muros. Era un señor que iba, lógicamente, con este tipo de vida, iba armado, lógicamente. Sí. Y él dice buscaba, ¿no? que buscaba, que saltó hasta muros, que espada en lastre buscó, pero no vio nada ni encontró a nadie. ¿Qué es lo que pasó? Una noche, ¿no? Es una noche, otra noche. Bueno, hasta que al final, dicen las crónicas, tanto Leyenda de Trinidad de Rojas como José Muñoz Burgos, que también escribió sobre la leyenda, decían que una noche, pues una figura espectral negra, enlutada, lo apuñala. Chemo decía en el programa que hicimos en el canal que, bueno, era más bien más que paranormal, era una leyenda un poco policíaca, es decir, un crimen, ¿no? Yo creo que es un crimen, además alguien que reúne las circunstancias de asunto de crimen pasional de algunos de los maridos o de los novios o más amantes de sus amantes, o un tema económico. Estamos hablando de alguien que manejaba la fortuna de los señores de Antequera, incluso probablemente que les prestaba dinero, porque tenía ya el poder de que era un banquero, pero en versión usurero. ¿Se recoge en algún momento qué es lo que le dice la voz? Es decir, ¿le dice directamente a él, claro, deja esa vida, deja...? Sí. Es que las crónicas dicen que dejara esa vida de lujuria, de pecado, de alguna manera, que eso es lo paranormal, que es que esta historia lo enfoca un poco todo, lo tiene un poco de todo, ¿no? Porque luego es verdad que hay un asesinato, una sombra que es un sotanado que... Bueno, y lo cierto es que las investigaciones que hicisteis desde la Noche de los Asombros, de ahí esa música que nos ha acompañado, ese hilo musical, es que además se sabe que en ese momento sonaba el órgano de las descalzas. Aquí empiezan las curiosidades, las casualidades. Mi amigo Juan Campos dice, bueno, te voy a decir la banda sonora que estamos escuchando. Ese asesinato, ¿no? Sí, que además se llama, voy a leerlo porque es que en latín, de profundis clamavias de mod domine, ¿vale? Desde las profundidades a ti lloro, Señor, ¿no? Es el canto litúrgico más triste que hay en la iglesia, además es muy bonito, pero imagínate que eso pasara cuando estaban asesinando, estaban apuñalando a ese personaje. Yo creo... Bueno, Chema lo ha puesto hasta en un contexto histórico. Yo creo que tengo una teoría y es que simplemente lo que sea, no es nada paranormal, sino que fue la gente que quería asesinarlo, lo sugestionó. Pues estamos hablando de un tío bravo, ya hemos visto que se montaba buscando espada en mano a ver quién le estaba dando esa voz sepulcral. Y yo creo que lo sugestionaron con las 3 avisos más el hecho de que esa noche las monjas estuvieran cantando. Y ahí es la manera de poder reducirlo, porque no era ni mucho menos una persona fácil de eliminar. Es decir, una persona que estaba preparada. Que ser, efectivamente, un tío inteligente, ¿no? Un tío que y de armas, es decir, porque estaba siempre metido en trifulcas y peleas. Vamos. Efectivamente, sabía que podía tener mucha gente sabía defenderse. Y mucha en contra. Digamos que sabía defenderse. Bueno, quizás la música, ¿no? Es que es una cosa muy bucólica. Envolvió todo eso. Sí, como una banda sonora de una escena de una película, ¿no? O de una serie. Estamos en pleno siglo XVII, que de alguna manera de noche, engloba, sin iluminación. El que le guste los libros, la literatura de Arturo Pérez Reverte, con el Capitán a la Triste, pues... Imaginar una Antequera iluminada como por muy pocas antorchas y sin iluminación en las calles. Claro. Imaginaros. No, más además, esta música, más el hecho de que, por muy bravo que sea uno, se sugestiona, ¿eh? Bueno, y mi pregunta, ¿cómo terminó relacionándose con el Cristo de los 3 avisos que conocemos hoy en día? Yo creo que es un intento en Antequera de sacralizar leyendas. Vale. Porque realmente... Que no se conozca, ¿no? La parte más mala de este personaje, sino existe una leyenda, vamos a, de una vez, pues, sacralizarla, ¿no? De alguna manera. Entonces cogen una hornacina y ponen un Cristo, el Señor de los Avisos, bueno, haciendo un poco alusión a la leyenda, pero es una historia sacral. El Cristo no está donde tuvo los avisos. Exactamente. El Cristo está en la casa solariega de la familia Santi Esteban, que está en calle Carrera, y si os fijáis está al final entre la esquina de calle Obispo y calle Cristo de los Avisos, que de hecho lo estamos viendo ahora en imagen, que ahora ya pues está a la capilla queda enclavada en un edificio nuevo que hay en esa esquina. Pero ese edificio pertenecía antiguamente a la casa de lo que es la casa solariega de los Santi Esteban. De los Santi Esteban, es decir que bueno, fueron los 3 avisos que le dieron para salir de esta vida finalmente, ¿no? Pues se lo llevaron a las profundidades del
del más allá, ¿no? Y no quiso reconvertirse hacia el bien, ¿no? Así ha quedado la leyenda, digamos. No, que si uno va por mal camino, al final lo que la sombra lo va a pagar, ¿no? Sí, es un poco en torno a los personajes. Hay otra leyenda que es un poquito más feliz, entre comillas, aunque también moralizante. Que ocurre en 1680, sí, es el mismo personaje, seductor, pero esta vez lo que pasa es de Luis de Saya, la leyenda habéis oído del Arco del Nazareno, que podíamos hacer otro... ¿El de Plaza de San Sebastián? Sí. Lo que pasa es que este es un poco más, tiene un fin más benigno, ¿no? Él ve una sombra... También relacionado con otro convento de las Carmelitas, Calzada en este caso. Bueno, amor. Eso quizás lo hemos dejado pasar, le hemos dicho amantes, pero es que se indica de que una de las amantes era una monja del convento, ¿no? Pues probablemente era una novicia del convento, ¿no? O sea, y es que hay que tener en cuenta también el hecho de lo que he dicho antes, marrano, es decir, en aquella época los cristianos, los judíos conversos, los cristianos viejos, los cristianos le denominaban marranos porque creían que se habían convertido simple y llanamente para seguir con su actividad económica y que seguían procesando su fe. Y ojo, los judíos también llamaban marranos a los conversos de su misma religión, creyendo que eran simplemente gente libertina que había dejado el judaísmo para seguir con su vida de desenfreno, entre comillas. Bueno. Sí. Además, yo creo que este personaje nunca dejó sus raíces judaicas y su... No quería... O sea, es como alguien que hoy usted por fuerza tiene que ser cristiano, tiene que... Entonces, hay ese trasfondo también. Hay un doble papel, un doble juego, una doble versión, y él dice, bueno, yo voy a hacer al final lo que me dé la gana, ¿no? Bueno. Es un poco... Pero bueno. Hay que decir que también hasta hace relativamente poco tiempo el hecho de dedicarse a actividades financieras estaba mal visto dentro de la religión cristiana o religión católica incluso. No se veía bien visto, se veía que era pecado porque era extorsionar al resto de tu compañeros cristianos, entre comillas. Entonces, ese tipo de actividad la realizaban siempre pues este tipo de personas, o judíos conversos o árabes conversos, y el que dedicaban a este tipo de actividades de económicas, de prestamistas, de gestión de patrimonio. De todas maneras, por resumir, todo esto quedó en esos documentos de los que hablas, ¿no? Documentos escritos sobre esta historia, realmente quedó como eso, ¿no? Como una leyenda y todo relacionado con esas voces de ultratumba que le avisaron de que algo así podría pasarle, ¿no? Exactamente. Además es un personaje curioso, porque hay... Por anotar escritos, digamos, hay un reglamento, una revista de hidalguía que escribió pues Cárdenas Bizán, es un cronista, y hablaba de las maestranzas, y Tomás de Santiesteban, según ese apunte, está involucrado en una cédula real que piden 2 nobles o 2 ricos antegranos para formar una nueva maestranza, pues ya se concedió una al rey Felipe V. Para hacer una maestranza en Antequera. La maestranza en realidad era como un copúsculo o grupúsculo de gente muy elitista que le otorgaba el rey para poder... privilegios del rey. Para poder utilizar armas de todo tipo, de fuego blancas. Un cuerpo de policía privada, entre comillas. Y arte ecuestre. Autodefensa, ¿no? Y arte ecuestre. Todo junto, ¿no? Vale. Claro, eso era un privilegio, que no portar armas, utilizar armas, enseñarse, adiestrarse. El rey lo veía bien porque quería que los nobles le protegieran. Entonces dijo, bueno, pues voy a darle oportunidad para que tengan armas, se adiestren y que puedan servir a la corona. Claro. En todo este mejunje, pues estaba metido mi amigo... nuestro amigo quiere decir que no era un señor fácil de matar, ni mucho menos. Era alguien que estaba ducho en el uso de armas. De todas maneras, decir que esta maestranza, por lo menos la que aconteció en Antequera en 1728, el corregidor de Antequera se opuso totalmente a que gente noble tuviera armas y pudiera hacer lo que quisiera. De alguna manera, para controlar un poco el tema de... Quiero decirte que es un personaje que tiene muchas facetas, mucha intrínculis y muy novelesco. Totalmente, totalmente. Bueno, ahí no lo imaginamos, ¿no? Lo has dicho tú un poco en la película de La Triste, ¿no? En todo... Bueno, yo diría que una mezcla entre La Triste y El Padrino. Bueno, por llevárnoslo a la modernidad. Por traerlo a un contexto más actual. No era una persona de mafioso, entre comillas, en todos los sentidos, y lujurioso encima. Y digamos, pues que le metieron la cabeza a caballo, que fueron los 3 avisos, y como no, pues... Vale. Y entre música y entre órganos de las descalzas. Bueno, pues muchos han conocido hoy este personaje. Yo les recuerdo que en ese canal de YouTube, Noche de los Asombros, pueden ver la historia completa de cómo trataron este tema de don Tomás de Santiesteban, relacionado con esa esquina que muchos pasamos y no sabemos por qué. Pues ya saben todo lo que viene detrás de esta leyenda. Me apunto esa de
de Luis Santo Domingo, ¿no? Luis de Sayas. Luis de Sayas, ¿no? Relacionado además con Santo Ahí Domingo. tenemos también otra novicia. Bueno, pues ahí tenemos, es como el capítulo rosa de la Noche de los Asombros. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por desvelarnos otro capítulo de la historia de Antequera siempre tan interesante, y vamos a ver qué hacemos, ¿no?, para el próximo encuentro. Vale. Habrá que echar un vistacillo. Bueno, pues muchas gracias. Buena semana. Gracias. Bueno, y nosotros vamos a continuar con este kilómetro cero, ya lo ven, un personaje de Antequera que no conocíamos. A muchos les he preguntado yo, ¿conocen la historia del Cristo de los Tres Avisos? Nunca me han dicho nada ni de este entorno, así que ahí se lo dejamos, y si no ya lo saben, que en estos dos libros pueden ver también historias de lo más asombroso que encierra también esa página quizás más oculta de nuestra ciudad. Y yo ahora les quiero invitar a que nos vayamos de este frío que nos acompaña estos días, nos vayamos hasta un festival de verano, uno de los que se hacen en un entorno más privilegiado, como es el de la Festival de la Cueva de Nerjadel. Vamos a hablar a continuación.